Bienvenidos a Después del Flash, un espacio cómodo para hablar del antes, durante y después de eso que me pasa a mí y seguramente también te pasa a ti. Te invito a mi casa para que conversemos de todo esto que nos une. Hola y bienvenidos a otro episodio de Después del Flash. Hoy día tengo un invitado súper especial porque quería tocar un tema que yo creo que él me lo ha enseñado mucho y está muy marcado en su historia, y es sobre la resiliencia y el poder que tiene una persona para seguir adelante a pesar de las como trabas que se presenten en tu camino. Bueno, en verdad sí, yo he aprendido mucho de él en ese sentido. Ay, qué amorcito, qué cursina. Pero bueno, acá está mi esposo, Iván Bulos. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Un placer. Qué emoción. Sí, primera vez, la verdad. Nada, primero quiero que te presentes, o sea, un poco quién eres, a qué te dedicabas, a qué te dedicas ahora. Y ahí profundizamos en lo que queremos hablar, ¿no? A ver, primero muy contento de estar aquí contigo. Un placer, mi amor. Bueno, fui futbolista durante más o menos 10, 11 años. Tuve la suerte de jugar en distintos países, de conocer muchos lugares bonitos que el fútbol me permitió estar. Y ahora soy entrenador de fútbol, siguiendo por el mismo camino. ¿Tienes? 30 cumplidos, hace 2 semanas. Recién, estrenando los 30. Estrenando las 30. Increíble, pero cierto. Bueno, y la gente que se preguntará como a los 30 por qué dejaste de jugar fútbol. Y es ahí donde yo quiero como empieza la historia sobre la resiliencia. Si puedes irte como tu primera como episodio donde dijiste como que voy a seguir adelante. Como. Bueno, obviamente la gente que está un poco enterada del mundo del fútbol sabe que mi historia estuvo ligada a lesiones, ¿no? Sufrí muchísimas a lo largo de mi carrera y eso derivó en mi retiro. Lógicamente no es normal para un futbolista estar retirado a los 28 me retiré yo. Pero bueno, Hace 2 años, qué fuerte. Sí, 2 años. O sea, el anuncio fue, bueno, sí, abril 2021. Abril 2021, sí, me acuerdo. Sí, es verdad. Pero ya estaba retirado desde principios de ese año, ¿no? Sí. No, había sido un club y ahí fue que tomaste la decisión como en marzo, creo que fue. Sí, pero ya estaba casi... Sí. Esa fue la última prueba, pero ya estaba casi sentenciado, ¿no? Sentenciado. Pero en abril como que mandamos el comunicado, ya 2 años y medio, ¿eh? Bueno, 2 años recién. 2 años recién, sí. Mira, yo me rompí el tobillo a los 8, 9 años, que creo que ahí desemboca en todo lo demás. A los 8 años me rompo el tobillo. Haciendo algo que no tenía relación al fútbol. Sí. Yo voy a hacer la anotación acá ya. Sí. La familia de Iván son súper moteros. De hecho, su papá ha sido como bien icónico en las motos. Y todos sus hermanos montan motos. Y bueno, de chiquito tú también montabas motos porque era el plan familiar ir a montar motos. Entonces te rompiste el tobillo montando moto. Y había terminado, pues, de que tu familia se dedicaba, o sea, corría en moto. Sí. No sé si se dice ese término, correr moto, no sé. Sí, montar moto. Y te rompiste el tobillo montando moto. Sí. Un episodio aleatorio, la verdad. Sí, completamente raro. Bueno, ahí me rompo el tobillo y nunca recuperé la movilidad completa del tobillo. Siempre en los exámenes que me hacían en los clubes donde estaba, no tenía el mismo movimiento del derecho que el izquierdo. Y todas mis lesiones fueron en el lado derecho. Entonces, sí. Hubo un problema ahí biomecánico que no hice una buena rehabilitación en ese tiempo, que habrá sido, ¿qué? 2002, 2001, más o menos. Su madre tenía 5 años, creo. No, tanto, somos 3 años menor. No, por eso, pues tenía 5. Tenía 5. Sí, yo tenía 8. Y nunca recuperé la movilidad. Y obviamente eso afecta a lo largo del tiempo, haciendo deporte de elite, donde llevas tu cuerpo normalmente al límite, entrenando todos los días de tu vida. Generó, obviamente, sumado al desbalance que se lesiones de esa parte del cuerpo, ¿no? Entonces, de ahí va conectado a todas las lesiones posteriores. Yo tuve Espera, paréntesis. Tú montabas moto con tu familia. O sea, iba al colegio, montaba moto, jugaba fútbol, de 8 años. Claro, ¿no? y en el momento que dices ya como que
voy a dedicarme al fútbol? O sea, vamos paso a paso en tu línea de tiempo. Donde dije voy a dedicarme al fútbol, habrá sido si cuarto de secundaria, más o menos. O sea, Donde ya dejé de 15, montar moto, 16 que ahí ya años. estaba en el regatas. Tercero media, más o menos. 14, 15 años. 14, 15 años donde dije ya, prefiero el fútbol que la moto, porque los dos era fin de semana y tenía que elegir. Claro. Entonces, elegí el fútbol desde ahí. Bueno, y de ahí empiezas a jugar en Cristal. Sí, de ahí termino el colegio, me voy a Cristal. Juego ahí 2 años y la primera lesión que tuve fue en el club, en Cristal. Fue en el 2012. 2012 me rompo el quinto metatarsiano. Que es el huesito, Pero ¿no? sí, todas mis lesiones normalmente han sido por estrés. O sea, el estrés es un impacto repetitivo Uh-huh, que produce una fractura por estrés. uh-huh. Entonces, el hueso del costado. No del es el pie. estrés como emocional. No. Bueno, también hay, pero no. En ese sentido no. Claro, Es no, estrés no. por un mal golpe, o sea, una mala estructura que repite un Claro. golpe. Una mala pisada Algo de así, repente. digamos. Claro. Sí, no. Mala pisada, definitivo. Exacto. Y me rompo el quinto, Uh-huh. pero fue como una fisura, no fue como una fractura completa. Entonces me enyesaron en ese tiempo, pero no tuve operación ni nada. Estuve creo que un mes con el yeso y volví a jugar y a las semanas me transfieren a Bélgica. Me fui a Bélgica a jugar Uh-huh. y en el primer partido me rompo, ahí sí, completo, el quinto metatarsiano en el primer partido que jugué ahí, inclusive. Y ahí sí fue fractura y estuve... Y ahí viene la otra historia donde potencia más las lesiones que vinieron después, ¿no? Cuento, ¿no? Sí, por favor. Lo de la selección, ¿no es cierto? Sí. Uh-huh. Bueno, esto ahora me rompo la primera vez acá, habrá sido mayo 2012 o junio 2012, no me acuerdo con exactitud. La fisura, después tengo fractura en Bélgica en agosto, Uh-huh. cuando soy vendido a Bélgica. Y nosotros teníamos, aparte estaba yo en la selección sub-20 Uh-huh. de fútbol de acá de Perú. Y teníamos el sudamericano en enero del año que venía, ¿no? Del 2013. Entonces, yo era integrante de la selección. Estuve en la selección, me fui a Bélgica, obviamente ya no podía venir, pero estaba convocado normalmente y iba a jugar el sudamericano. Y ahí el plazo que me habían dado en el club en ese momento no me daba pues para jugar el sudamericano. Tenía que venir en diciembre acá, antes de Navidad, unirme a la selección y y viajar a Argentina para el sudamericano. En el club no me recomendaban jugarlo porque podía suponer una dificultad para después, ¿no? Y no hice caso, Tauro lógicamente. necio. Sí, Tauro sí. necio. Sí, estaba... Completamente. Sí, quería jugar. El entrenador de la selección me decía que juegue también, me impulsaban Claro. por ese lado y apuré un poco la rehabilitación. Un poco. Un poco bastante. No tanto tampoco, porque no era mucho tiempo, el quinto metatarsiano no es tanto tiempo, pero sí apuré definitivamente y eso altera obviamente la marcha, porque era el pie. Me operaron, me pusieron clavos, tuve como, creo que no sé si 1 mes y medio o 2 meses sin apoyar el pie y eso demora, pues después una vez que te sacan el yeso es complicado. Sí, volver a agarrar la Caminar, movilidad del correr, pie. giros y todo eso demora. La cosa es que voy al sudamericano, metí muchísima fuerza en esa recuperación para llegar y para cortar el tiempo. Igual estaba en Bélgica solo, así que había tiempo para entrenar. Esa es otra parte de tu historia, o sea, que has vivido como que también bien como solitario, una vida súper solitaria. Sí, Bélgica fue duro. Bélgica fue duro. Porque ¿No? primero era muy chico, tenía 17, 18 años. Sí, y te me fui tocó irte siempre solo. Viví con mi familia, me fui solo a Bélgica. Un país duro para vivir porque hace mucho frío. En invierno oscurece muy temprano. Idiomas complejos, Sí. como el francés, el flamenco que tienen ahí. Y me rompí. Venías Estuve de como lesionado, con una además. lesión que ya de por Sí, sí estás como... Y estuve lesionado. Sí, pues la vida mi vida eran 3 turnos diarios todos los días para recuperarme. Claro. Pero bueno, ya estaba ahí mentalizado en la recuperación y llego al sudamericano con prácticamente ningún entrenamiento encima. Había generado una pubalgia, que es una inflamación en el pubis, por sobreentrenamiento. Y estaba en su peor momento la pubalgia. Yo un poco con la pubalgia, pero me causa un poco de risa. Pero yo sé que es súper los fuerte. futbolistas sufren. Sí, sufren, yo sé. Es fuertísimo. Depende del grado que te agarre, pero es Solo durísimo. que me da risa el Claro, nombre. pubalgia el nombre. Sí. Y la inflamación del pubis, sí. Pubis y aductores encima, porque a mí me agarró más aductores que el pubis en sí.
La cosa es que no pude jugar prácticamente ningún partido en el Sudamericano de lo mal que estaba. No podía correr, no podía moverme, estaba mal del pubis, estaba recién operado. Un desastre, la experiencia fue un desastre. Me fue mal, prácticamente no jugué. Bueno, el equipo estuvo muy cerca de clasificar, sí, eso sí. Pero individualmente no pude. Disfruté cero, no me podía mover, no entrenaba, me ponían antiinflamatorios, antiinflamatorios no. ¿Cómo se llama cuando te anestesia para poder Su jugar? madre, ya. Para poder O sea, jugar te porque no mataban el podía nervio entrenar. para Sí, poder jugar. sí, del pubis en ese momento. El pubis para poder entrenar, para poder jugar, porque no podía entrenar. Ujú. La cosa es que no pude jugar, subimos cerca, acabó el Sudamericano, me regresé a Bélgica, ya con el dolor del pubis, que después me lo termino operando. Recuperándome También. de otra lesión, me terminó operando esa. Pero Su regreso a madre. Bélgica y juego un par de partidos. Ahí fui progresivamente recuperándome, hasta que un día me comenzó a doler la espalda baja. Bueno, y en ese Sudamericano me había ido mal, había generado mucha expectativa yo por mi venta joven, a veces delantero, tal. Recibí muchísimas críticas de la gente, muchísimas. Fue la primera vez que recibí críticas de la gente, o sea, en redes sociales y Oh, fue fuerte. terrible. Y yo sentía todo el esfuerzo que he hecho para estar acá y encima me critican así. Oh, sí. No ayudó mucho, pero Y aparte súper joven. Creo que estás en un sí, momento en pues el que estaba no súper sabes, joven, sí, como sí. que en verdad te lo tomas muy personal. Mucho, sí. Y sí, es súper, o sea, súper fuerte, en verdad. Sí, regreso a Bélgica, juego un par de partidos y me empieza a doler la espalda. Pero un dolor medio raro, me dolía la espalda, me sentía que era como una lumbalgia que cualquiera le da, pero me dolía el mismo lado y era raro. Y me acuerdo que estaba mi hermano en Bélgica, que había ido a visitarme, y le decía, me duele la espalda. Esa imagen la tengo con Rodrigo, la tengo súper presente. En mi casa en Bélgica, en la cocina, estoy diciéndole, me duele la espalda, pero raro, ¿no? Mucho, acá abajo. Me duele demasiado y es raro porque no he tenido ningún golpe, nada. Le hablo al doctor y me sacan una radiografía, resonancia, no sé qué me hicieron, y tenía una fractura en la vértebra, en la L3. Doble fractura en la vértebra tenía. Para esto, Una fractura por estrés también, ¿no? No, Tampoco claro. es que no podía caminar, pero me dolía horrible. O sea, yo siempre he pensado que tú tienes el umbral del dolor súper alto. Sí. O sea, no es normal que tú me digas me duele algo o sea, me alerto. Es como que me Bueno, duele. aprendí a jugar con dolor, lógicamente. A No, jugar y a pero vivir con dolor. sí, bueno, que suena bien fuerte, en Sí. verdad. Bueno, ahora estoy retirado y me duele. A mí me entran unos ataques en los... Abriendo paréntesis de una lesión que no me tuve que operar, pero yo en Portugal, por ejemplo, que fue de los últimos clubes que estuve, tenía los tendones de Aquiles destrozados. Ujú. Destrozados. Yo antes de entrenar ponía mis pies en dos bateas con hielo para adormecer esta parte de acá, del talón, Sí. entre el talón y tobillo, o sea, la parte de atrás del el calcáneo en realidad. Sé que te entran dolores ahí. Y me ponía cuando decían para salir a entrenar, me ponía la media, chimpunes y salía. Porque si tenía que calentar de 0 a estar caliente, normal, sin ningún otro, sin hielo ni nada, no podía correr, me dolía muchísimo. Entonces me adormecía la zona y ya cuando estaba caliente me dejaba de doler. Claro. Pero ese proceso de estar frío a caliente me mataba. Entonces, y ahora, por ejemplo, en las mañanas me levanto y sufro de los tendones, me mata. Y la rodilla también. Bueno, la rodilla ya está. Pero bueno, vamos a llegar a eso. O sea, no, Apolillada. todo mal. Dios mío. Bueno, depende por dónde lo veas. O sea, no, bueno, pero es que eventualmente te duele, man, ¿ya? O sea, Sí, por sí. eso digo que... Eso sí, pero bueno, soportable. Ya, bueno, continúa, por favor. ¿Qué parte estaba en Bélgica, no? Estás en Bueno, Bélgica. doble fractura de la la vértebra. espalda. Terrible. Y me parecía muy fuerte para lo que era, ¿no? Ya venía del quinto metatarsiano en Bélgica. Otra recuperación más en Bélgica y se me hacía... Yo tenía 3 años de contrato, ya estaba en el segundo. Y había estado lesionado el primero. Ya te empiezas a presionar también en ese sentido, ¿no? Ujú. Y tenía 19 años, 18, 19 años. O sea, no había No, ni sí. empezado. Mi carrera no había ni empezado. Encima, me dicen esto porque ahí, una vez que se ve que hay una rayita tal, hago 50.000 exámenes para ir en profundidad, para ver qué tienes. Y me reúno con el doctor del club. Me acuerdo que estaba el doctor, el fisio, el doctor y 2 fisios en su oficina, en el estándar. Y entro y estaban con una cara media rara. Y el doctor me dice, no vas a poder jugar más. Difícil que esta lesión te permita jugar, te tenemos que operar, hay que soldarte las vértebras, si se sueltan las vértebras,
no te va a permitir girar, ni movimiento, nada. Y yo decía, ¿cómo va a ser, no? O sea, no me duele tanto tampoco. Me duele, pero tampoco tanto. Y me dice, si es así, la columna te puede colapsar y no puedes caminar. O sea, no es juego. Ujú. Y cuando me dice eso, o sea, no me dio mucha alternativa. Ahí ya, bueno, llamé a mi representante, a mi papá, todo, mi mamá, todo un desastre. Y me regresé a Lima. Una vez que me regresé a Lima, ya empezamos a ver 50.000 doctores. Me acuerdo que fuimos a Chile, acá en Lima también, no sé si fuimos a Estados Unidos, todos lados para ver qué podía hacer. La cosa es que descubrimos uno que nos dijo ya, esto puede ser tratamiento conservador, tienes que fortalecer, que vaya soldando poco a poco, pero claro, tienes que estar un año parado. O sea, de 12 a 14 meses de recuperación para ver si suelda la vértebra o no. Bueno, la cosa es que soldó la vértebra al final. Obviamente el año estuvo largo y difícil. Rescindí mi contrato en Bélgica porque estaba lesionado, me rescindieron el contrato. De ahí voy a Muni, juego en Muni, que fue donde pude relanzar mi carrera. Sí. Que fue 2015. Que es donde despega, por así decirlo, tu carrera. Donde comienza en realidad, yo creo, porque Exacto. estuvo como una pausa que nunca pude llegar a jugar y a Ujú. sumar partidos por esto de la Saliste lesión no había goleador del empezado. campeonato. Sí, sí. 2015, 2016 me voy a Chile a jugar a O'Higgins. Sí. Y de ahí 2017 a Portugal. Y ahí todo bien, no había como... Esos 3 años no, todo bien. Tuve lesiones pequeñas como un desgarro, cosas así, pero nada. Pude completar bastantes partidos juntos y sin molestia. Ya la espalda no me dolía, no me dolía ninguna parte del cuerpo. También en ese momento dedicaba muchísimo tiempo a mi cuidado del cuerpo. Ujú. O sea, yo sabía que si quería jugar con las lesiones que había tenido, tenía que entrenarme mucho más que el resto. Ujú. Y sí dediqué mi vida al 100% a entrenarme, a cuidarme y a proteger mi cuerpo dentro de lo que podía, porque ya sabía que ya esto me había pasado antes, me podía volver, entonces tenía que estar súper preparado para que no pase otras lesiones, ¿no? Que al final es inevitable, pero sí yo creo que puedes evitarlo, ¿no? Entonces, 3 Sí, años me entrené 100%. muy fuerte fuera del entrenamiento del club para estar un poco ahí preparado, ¿no? Y estuve sin mayores dolores. El principal dolor fue en Portugal, que me empezaron a doler los tendones. Ujú. Esa fue la principal alerta, ¿no? Los tendones me empezaron a molestar muchísimo, pero no había nada que hacer tampoco ahí. O sea, no había Claro. operaciones, nada. Era una inflamación del tendón por el entrenamiento puro, ¿no? Me adormecían el tendón también ahí para que... Y estamos 2017. Ya estamos 2017, donde he tenido 3 años de regularidad, ya fui convocado a la selección, o sea, me fue bastante bien. Esos 3 años fueron los mejores de mi carrera, ¿no? Donde ya Sí. pude estar sin lesiones, en la realidad. Sí. Pude estar sin lesiones. Y donde viene el problema fue en la selección, en octubre del 2017, donde en un entrenamiento me rompo el ligamento cruzado. Ujú. Las rodillas nunca me habían molestado para nada, las rodillas nunca. ¿Cómo fue el momento en el que te rompes la rodilla? O sea, como el momento preciso. O sea, ¿qué sentiste? ¿Cómo fue? O sea, yo creo que cuando uno tiene una lesión, o una lesión traumática, ¿no? En este caso, porque pasa algo, te acuerdas muchísimo del momento. Yo me acuerdo mucho del momento, de lo que estaba alrededor, de lo que se decía. Me acuerdo toda la escena perfecta. Cuéntanos, por favor. La cuento. Estábamos entrenando para viajar a Argentina. Teníamos un partido con Argentina en las últimas 2 fechas de la eliminatoria. Claro, cuando Perú clasifica el repechaje. Cuando, claro, era Argentina-Colombia, fue la fecha doble. Ya habíamos tenido Bolivia, Ecuador y venía Argentina-Colombia. Y estábamos entrenando, no me acuerdo exactamente el día del partido, pero estábamos haciendo en la Videna pelota parada, ¿no? Que es entrenas corners, entrenamiento suave previo al viaje, donde juegan los titulares, los suplentes y simulas un poco la estrategia del balón detenido, ¿no? Del corner, eso. Eso fue un miércoles, no sé, no me acuerdo el día, pero ha sido miércoles, martes, por ahí. El domingo había jugado yo por mi club en Portugal y en una jugada del partido me metieron un cabezazo. Ujú. O sea, en una jugada salto con el defensa, me meto un cabezazo y como que me desmayo. Como que sufro un desmayo ahí de la jugada, ¿no? Y salgo al medio tiempo por el golpe en la cabeza porque había perdido un poco el conocimiento. Después me dijeron que podía haber estado asociado por los pocos días entre una lesión y la otra. Y en ese partido, yo esa noche volaba a Perú pues, para unirme a la selección.
Y en el camerín cuando acaba el partido, porque del estadio, del partido, me llevan a la clínica a hacerme exámenes, porque me había desmayado. Entonces voy a la clínica, regreso, ya no había nadie en el estadio porque había acabado el partido. No me acuerdo con quién fue, creo que Feirense. Volví al estadio y habían varios dirigentes adentro del camerín. Y no me querían dejar viajar a Perú, porque me había pasado algo, no me querían que me suba al vuelo en la noche. O sea, bien, porque me estaban cuidando, ¿no? Pero yo estaba necio. Con Me que iba quería. No, es que tú eres neciazo. O sea, la definición de Tauro, o sea. No, pero en ese momento, peleando la clasificación al Mundial, Perú después de cuánto tiempo, era imposible que me la pierda, imposible. Era difícil estar ahí, era imposible que me la pierda. Y dije, me voy. Y me querían hacer firmar un contrato que era bajo mi responsabilidad. O sea, no un contrato, un papel. Menos mal no firmé nada porque después me terminé lesionando, pero la cosa es que me fui y el miércoles o martes, en el entrenamiento me rompo, ¿no? Una jugada, salto a cabecear y siento que hay un sonido fuertísimo, un conejo así, pero multiplicado por 1000. Ay, amor. Mucho dolor, me vi la rodilla, la rótula estaba un poco para el otro lado, mirando para el costado, muchísimo dolor. Me acuerdo de estar tirado y ver al costado y las caras es como que haciendo así, ¿no? Como agarrándose la cara. El del que me marcaba, que era Aldo Corso, no lo toqué, decía yo, no lo toqué, asustado de lo que había pasado. Y bueno, entra el doctor y me arregla un poco o sea, me acomoda la rodilla y ahí sentí un alivio. Uf, no sentí ningún dolor ya. Claro. O sea, el dolor máximo pasé a no sentir nada en 5 segundos y a salir caminando de la cancha. Claro. Salí caminando de la cancha. Obviamente se sentía una inestabilidad un poco ahí en la rodilla, pero tanto así que yo pensaba, de repente no me he roto Porque cuando yo me rompo, me olvidé, yo grito, me rompí todo. Empecé a gritar, como que me había roto todo, porque había sentido literalmente que me había roto toda la rodilla. Ay. Y cuando me acomodan, yo me fui pensando, pucha, de repente no me he roto todo, ¿no? Y me acuerdo de la videna al sitio donde nos sacamos la resonancia, preguntarle al doctor, Doc, yo creo que de repente no me he roto, ¿ah? Y el doctor me decía, vamos a ver, tranquilo, el doctor estaba seguro porque me hacía el juego de la... Claro, el doctor estaba 100% seguro y me lo decía, vamos a ver, con calma, no nos adelantemos, ¿no? Pero me sentía bien porque me fui caminando. Y bueno, ahí me había roto la rodilla, meniscos, desprendí un poco el cartílago, todo. Ay, Dios mío. Bueno, y ahí empieza otra como... La parte 2. La parte 2 de... Bueno, pero cuéntalo brevemente. No. Eso fue octubre. Después hago la recuperación acá en Lima, porque me piden que haga la recuperación acá en Lima. No, yo tenía que volver a Portugal, como era normal. Tenía que hacer la recuperación acá en Lima. Nos conocimos, además. El día que te rompiste la rodilla. Y me rompí la rodilla el día del cumpleaños de tu papá. Ay, es un detalle. ¿Qué? Es un detalle que imagínate. El mismo día me rompí. O sea, me acuerdo del aniversario de esto. Por el cumpleaños de mi suegro. papá. Por el cumpleaños de mi suegro. 3 de octubre. ¿Y el día que yo te hablé? Y el día que me hablaste tú, exactamente. Exactamente. O sea, veníamos hablando, tampoco que me hablaste tú. No. O sea, veníamos hablando porque yo te había hablado, me habías ignorado y que te dignaste. El día que se dignó a responderme. Ay, Dios mío. Bueno, es el destino que quería que te acompañe en esta travesía. No, querías ir al estadio, creo yo, y... También. Salimos ganando. Ya, bueno. Continúa, por favor. Bueno, entonces me quedo en Perú a hacer la rehabilitación porque teníamos el Mundial ahí cerquita, me piden que me quede todo. Y hago la recuperación con la selección. Y en enero aproximadamente, ¿no? Enero, febrero. Sí, creo que fue a finales de enero. Un día me levanto con un dolor medio raro. Yo venía muy bien. Sí. Ganando bastante tiempo en la recuperación, ¿no? El Mundial era en julio. Sí, me acuerdo. Julio empezaba el Mundial sí. en Rusia. Y un día me levanto con dolor en la rodilla, inflamada la rodilla y medio raro, ¿no? Medio raro. Y hicimos exámenes, todo, y no llegaba a estar claro el diagnóstico de qué había pasado. Me acuerdo que el doctor de la selección me opera para ver qué había, o sea, entra la rodilla para ver si el ligamento estaba bien, si no estaba bien. Me dijo que estaba bien, pero que se había deshilachado un poco. Empezaron a haber sí, fue dudas, bien raro, ¿no? Fue muchas bien dudas raro. Adentro de la selección. Esto no lo he contado nunca, pero adentro de la selección y adentro mío, ¿no? Obviamente, porque yo no sabía qué había pasado. Ellos se echaban la culpa unos a otros, que el preparador físico, que el doctor, que me habían apurado, que no me habían apurado. Y yo en el medio. Pues había una pelea interna en la selección entre el doctor, el cuerpo médico, los preparadores físicos, el cuerpo técnico. Y yo en el medio perdiéndome el Mundial. Porque ya esa segunda había perdido el Mundial. No. Ahí todavía no.
acuérdate que después entraste a otra operación con el mismo No, doctor. sí, no, eso sí, pero yo ahí Ya ya sentías. sabía porque ya los Claro. tiempos era raro, era muy raro. Yo si para llegar al Mundial tenía que hacer una recuperación perfecta y limpia y sin ningún contratiempo de nada, ni de una semana, y ahí con eso ya volaba de tiempo. Sí. Sin saber ya lo que me iba a pasar, ¿no? Pero entonces, entre esas dudas que me operan, que es algo de la operación, me sentía igual. Sí. Me dijo, no, que te ha arreglado el menisco, que el ligamento. O sea, nunca entendimos bien qué había ¿Qué había pasado en pasado? esa segunda Sí. operación. Sí, Como que no hay... Y ahí fue que tomamos la decisión de irnos a Estados Unidos. No, bueno, acuérdate, vamos a Portugal. Voy a Portugal, Sí, verdad. me ve un doctor en Portugal ¿Verdad? que decía tampoco estoy muy seguro de lo que puede ser. Yo creo que es meniscos, pero no estoy muy seguro. Nos dejó dudas y dijimos, vamos a ver al mejor, ¿no? O sea, Sí. intentemos encontrar al mejor doctor de rodilla. Y ahí hice mi research. Y de ¿Te acuerdas ahí que llegué? llegamos al doctor Uribe, ¿no? Uribe, en Miami, que en verdad es súper bueno. Había operado a Ronaldo de las rodillas. Sí, a no. O varios sea, jugadores tenía un súper sudamericanos. historial. Sí, súper. Y bueno, ya tenías 2 operaciones en la rodilla. Ahí tenía 2 operaciones. Sí. Y nos vamos a Miami. Y nos vamos a Miami y a ver al doctor. Y el doctor ve las ayúdame si no me acuerdo. Las pero imágenes. No, ve las imágenes y dice, no estoy seguro tampoco. O sea, tengo que entrar para ver, hay 2 opciones. O tengo que reconstruir la primera cirugía que te han hecho, o sí, una limpieza y de repente, ¿no? Algo así. Ya, pero en ese momento fue en el que tú dijiste, y yo me acuerdo perfecto porque me acuerdo que era súper chiquita y tuve que estar ahí contigo y me acuerdo de ese momento de que tú me decías como, por favor, lo único como que quiero saber después de la operación es como si es que me volvieron a hacer todo de nuevo porque eso implicaría que ya no había ningún chance de que llegaras al mundial. ¿Qué me habían hecho? Sí. Claro, porque el doctor dice, tengo que entrar y veremos. Exacto, y entraste sin saber Puedo qué iban a hacer hacer. una o la otra y yo le dije, bueno, hazlo, ¿no? Ya, ¿qué vamos a hacer? Sí. Si está mal, y me pasó, sí. Y Y tenía bueno, que reconstruir la rodilla, ¿no? te reconstruyeron toda O sea, la rodilla. la operación de ligamento, mis otros túneles, todo ahí. Sí. Y esa era la tercera. Esa era la tercera, claro, y esto era enero. O sea, octubre me rompí. Enero, febrero, me pasó de nuevo esto. Empezó el viaje entre doctores, países y todo. Y En marzo. sí, en marzo. A mí no pasó tanto tiempo, pensé que me pasó como más largo. Sí. Marzo me opero y claro, eran 8 meses de Exacto. recuperación. Entonces, claro, tenía los 8 por delante, los 3 ya que habían pasado, o 5 que habían pasado porque era octubre, el mundial en el medio, que me pasaba por delante y me iba. Y era mi tercera operación de rodilla, que era Exacto. innegable sentir, pucha, la tercera operación de rodilla, quinta, Sin saber que sexta venían. en mi carrera. No, y sin saber que venían. Sí, bueno, ya sin saber, pero ya te hace dudar un poco de decir, puta, que se hace complicado, ¿no? Sí. Y obviamente después de cada operación está la recuperación, que es lo más Esa es la difícil. parte de que yo siento que es donde más resiliencia tienes que tener. Como Sí. son meses donde en verdad te sientes estancado porque en verdad no puedes llegar al objetivo de jugar y, Claro. Como No, que- y ves que los otros juegan y tú no. y lo ¿no? ves lejano todavía, ¿no? Porque es como Sí, porque 8 meses, es casi Estás un año. inhabilitado de poder jugar. Sientes que no estás para jugar, no puedes jugar, no Exacto. puedes correr, no puedes saltar. Entonces estás Pero ¿qué lejos. piensas en ese momento? O sea, ¿qué pasa por tu cabeza en el momento? O sea, que dices, ya, me pasa esto, tengo esto. Yo tenía en la cabeza, quiero operarme para empezar. Necesito operarme y empezar. Necesito tener un día 1, ¿no? Claro. O sea, ya no, porque entre cirugías y lesiones hay tiempos muertos donde estás en números negativos, digamos. Ujú. Cuando llegas al día 0, que es la operación, y después tienes 1 o 2 y empiezas a sumar días. Yo lo que buscaba y lo que siempre aconsejo ahora, o sea, un chico que se lesionó, lo que sea, le digo, opérate, porque el día 1 ya tú empiezas a trabajar en tu regreso, ¿no? Ujú. Antes de eso, no. Y Pero hay que tener mucha también como fuerza como interna para no rendirte en el proceso, porque, o sea, tienes que querer mucho el resultado, o sea, tienes Sí. que estar enamorado del resultado final como para aguantar tanto, ¿no? O sea, como Sí. para decir, llegué a tener, a gustarme la sensación del reto también, ¿no? O sea, yo Sí. sentía que necesitaba también el reto y me gustaba. Sí. Y porque yo siento que no nací con esa fuerza en en la la cabeza para superar los obstáculos.
Yo pensé que yo era una persona normal, un chico normal, que iba al colegio, jugaba, tal. Y a veces no me gustaba entrenar mucho. O sea, siempre entrené, fui dedicado, pero no es que me iba al gimnasio en la mañana, en la tarde. Hasta los primeros años en Cristal tampoco. Sí me cuidaba, nunca he tomado alcohol, nunca he fumado, nunca... Eso sí, no me gustaba ir a fiestas, eso sí de chico. Eso sí lo tengo de chico, pero no era que era un enfermo entrenando y me quedaba entrenando, no. Los primeros años en Cristal, normal, me cuidaba, pero jugaba normal y listo, ¿no? No tenía esa fuerza mental que después desarrollé con las lesiones. Bélgica me curtió, creo que mucho. Sí. Porque creo que fue un shock y estar ahí, verme en un lugar lejos y solo. Solo y tan joven Sí, y con las críticas y... uf. sí, eso me hizo muy... Claro, las críticas sumadas a la lesión Súper fue fuerte. duro, pero creo que me dio una fortaleza que muy fuerte. Y ahí en Bélgica empecé con los triples turnos que tenía diarios, que iba al club, regresaba a mi casa, iba al club, regresaba a mi casa, iba al club, regresaba a mi casa. Eso sí me curtió para lo que venía después. Bueno, Definitivamente. ¿y en qué bueno, pasan estas operaciones en las rodillas y en verdad tu rodilla nunca llegó a... Nos fuimos a Portugal, no pudiste jugar en Portugal porque se te inflamaba la rodilla en el entrenamiento. O sea, de la operación esta en marzo, en Miami, en marzo, abril, 8 meses para volver a jugar. A los 2 meses tenía dolor todavía en la rodilla, acuérdate. Fui de nuevo a Miami, me operan por segunda vez el doctor Uribe por una cosa que tenía acá. Sí. Se te formó un quiste que Sí, un a quiste uno que- de 100 se sí. le forman y Iván fue el 1. Sí, sí, sí. O sea, no, una Y cosa... me opero ahí, que ya era la cuarta. Y obviamente la rodilla ya estaba desgastada de tanta manipulación también, ¿no? Y el cartílago ya estaba mal. Vamos a Portugal, no podía entrenar, se me inflamaba la No, jugaste rodilla. en Muni. Jugué en Muni, pero mal, me dolía la rodilla. Jugaba, Sí. Jugabas, pero te dolía. Me pero acuerdo se que me rezabas a inflamaba. la No, casa con nunca, dolor. nunca estuve bien. No, Bueno, nunca ahí nos pude. vamos a Portugal y sale la posibilidad de irnos a Croacia, donde te hacen un Sí. tratamiento de células madres. También. Y bueno, en verdad ahí también dijimos ya, mejor es volver, porque Sí. no... No podía. No. Claramente no podía. Y ahí... O sea, de ahí ya tenía, ya mi foco, el foco del problema en la rodilla se había vuelto el cartílago. Exacto. Ya no tanto el ligamento. Ya en Croacia, Portugal-Croacia, ya la rodilla no estaba aguantando desde el lado del cartílago, ¿no? Ajá, tenías un hueco súper grande. Entonces ya era, ¿qué hacemos con el cartílago? Por eso el tratamiento de células madres, todos los tratamientos que hice en Croacia, pero no funcionaron. Y vinimos a Lima. Y Pandemia, ahí viene la quinta operación. Claro, pandemia, que me Pandemia. iba a operar a Miami y Te ese ibas a día operar. cerraron, ¿te acuerdas? Sí, nos íbamos Sí. Yo estaba en Honduras por el matrimonio de mi prima hermana y nos encontramos en Miami y cierran las fronteras. Y bueno, te operaron acá en Lima, de la operación del cartílago, que yo me acuerdo que regresé y ya estabas operado, Sí. y no Claro, podías me operé en pisar. Lima. En plena pandemia, sí. Sí, y después de eso creo que jugaste unos 3 meses, pero Jugué acá 2 meses. 2 meses. Y con eso fue, mucho dolor. Sí, muchísimo. No podía ni mover. Igual yo desde que estaba desde el 2017 ya empecé a entrenar para entrenador, a estudiar para entrenador. Sí. Empecé a eso sí estudiar es mi súper carrera para entrenador sin tener ninguna lesión. Sí. Porque sentía que quería hacer eso cuando me retire. Ujú. Me empecé a preparar para eso pensando que, claro, me preparo 10 años y cuando me retire lo Ya hago, estoy ¿no? súper Pero sí me preparado. gustaba y empecé y nunca lo dejé en todo el proceso de lesión. Nunca dejé de estudiar. Después se adelantó, lógicamente, porque la rodilla ya no dio para más. En el momento que tomas la decisión de decir, ya, hasta acá nomás, porque también fue un poco por un doctor que te dijo, mira, Sí. te puedo volver a operar, pero después después de un tiempo olvídate de correr, de caminar, y Sí. ahí es como que O sea, tú sí. ya básicamente tomas la decisión porque te tenía que poner una prótesis de rodilla que no se puede hasta los 40. Los 40, sí. Entonces, O sea, siempre cuando me decían, ya, tienes esto, yo decía, no me importa, listo. Opérame y me recupero. Eso era automático de que lo que me había pasado en mi vida. Ya era una respuesta y es una respuesta automática que tengo. Ok, este es el problema, dímelo, listo. Y vamos para adelante y lo solucionamos. Ujú. Pero necesitaba, opérame y yo entreno. No te preocupes que yo entreno. Yo me puedo hacer todos los entrenamientos que tú quieras. Pero ya al final ya me decían, ya no se va a poder, o sea, ya la rodilla no te va a dar para más. Ya si comprometes otras cosas, tenía 26, 27 años, no vas a poder, si te opero una vez más, yo te opero, pero te lo opero y ya no sé si en 3, 4 años vas a poder caminar, vas a poder correr. Entonces ya ahí ya estuvo complicado, ¿no? Ya el doctor me dijo, ¿sabes qué? Tú no estabas, ¿no?
Yo no estaba. Fui con mi papá y el doctor como que fuimos con la resonancia, toda la última vez que ya otra vez me volví a romper el ligamento. Claro, ahorita lo tienes roto. Ahora está roto, sí. El doctor me dice, como que vela eso, y me dice, sí, bueno, tenemos que operar y habría que hacer esto, lo otro, el cartílago acá, tal, tal. Y como que lo miro y le digo, ya no creo, ¿no, doc? Le digo, no creo que valga la pena, ¿no? Y como el doctor me dijo, te lo tengo tratando de decir hace bastante tiempo, pero ya, yo creo que sí, ¿no? Me dijo, sí. O sea, yo no puedo tomar la decisión. No me quería decir él, oye, pero como diciendo, ya, hasta que por fin Sí. me dices, ¿no? Bueno, Y pero yo, creo que también parte de tu historia de como haberte reinventado en este mundo del fútbol es como sentir que diste todo, ¿no? O eso es lo que yo quería. Eso es lo que yo quería y siempre dije. sea, no quedarte con el qué pasa si hubiese... Sí, yo cuando me retire, que cuando me retire, antes ya, sin lesiones, ¿ah? Ujú. Pero cuando me retire quiero sentarme en el sillón de mi casa y decir, hice todo lo que pude, llegué hasta acá, no sé, acá, donde sea, pero di todo lo que tenía en mi cuerpo y nunca me voy a quedar con la duda de qué pasa si hubiese entrenado un poquito más, un poquito menos, si me hubiese cuidado, si no hubiese salido. Eso nunca me lo quise guardar y creo que esa mentalidad fue la que me llevó a esto, a sobreponerme y a estar tranquilo cuando tenga que tomar la decisión. Perfecto. Pero siempre lo hice. Y sí, ahora viéndolo de afuera y viendo a los chicos, ahora en el club, y viendo a los jugadores y tal, sí lo que yo hacía era muchísimo, ¿no? O sea, sí, yo llevé mi vida al 100% a entrenarme y a hacer lo mejor que yo podía hacer. Y eso ahorita me deja muy tranquilo, ¿no? Y con muchos dolores. En Y el pues, momento que tomas la decisión de retirarte, yo, por ejemplo, a mí me chocó muchísimo. sí, O sea, creo que a mí me chocó más como emocionalmente en ese momento que lo que yo vi en ti. sí. O sea, creo que por eso te hablo mucho de eso, ¿no? Como tenías muy claro que ese no era el fin del mundo. O sea, como que... Sí, o sea, lo usaba, yo quería entrenar también, o sea, quería Ujú. jugar porque no había necesidad de dejar el fútbol en ese momento y me gustaba el fútbol siempre ha sido mi pasión, pero también quería entrenar y yo, si me decían, ya no puedes, o sea, ya no hay nada que tú puedas hacer, o sea, ya no puedes, olvídate, ya hiciste todo lo que podías y no puedes, yo estaba listo para decir, listo, chao, no puedo, listo, me voy a lo siguiente y empiezo otra vez. Pero si había un mínimo de esperanza de esto que dependía de mí, ahí yo iba con todo. Y eso es lo que pasaba, ¿no? Hasta el final. Cuando me Y dijeron cero, listo, se acabó. claro. Y bueno, en verdad, ese momento para ti, sí, ¿cómo lo sentiste? O sea, ¿cómo fue la transición? ¿Cómo ha sido la transición de pasar de hacer como 10 años de tu vida fútbol, a jugarlo, me refiero, a tomar la decisión de ya, ok, ahora voy a estar fuera de las canchas y, o sea, ¿qué O sientes? sea, en ese momento yo quería ser entrenador, no sabía cuándo iba a poder entrenar, cuándo iba a poder empezar, había sido pandemia, esta 2021, muchas restricciones, era difícil Ujú. entrenar y poner en práctica, estaba estudiando, pero todavía era muy chico y necesitaba prácticas y cosas así. Y, pero sí sentía que listo, quería hacerlo, me apasiona, o sea, yo sentía que el fútbol me había llevado a, o sea, a jugarlo para entenderlo, verlo, sentir lo que vive un futbolista, ver lo que puede pasar, que te pasen diversas cosas para formarte el carácter, todo. Yo sentía que mi fin era ser entrenador. El jugarlo fue como un camino y que me fue dando toda esta experiencia que hoy tengo del lado Ujú. futbolista, porque de hecho el entrenador que ha jugado fútbol y que ha vivido diferentes situaciones, Creo que tiene más. tiene mucho más herramientas que otro, ¿no? Al final puede ser mejor, peor, eso sí, pero te da más herramientas y más conocimiento. Y yo pasé por muchas situaciones en el fútbol como jugador, de ser el mejor, ser el peor, ser el más malo, el más bueno, el goleador, el que no mete gol, el que le va bien, el que le va mal, el que lo convocan, no lo convocan, lesionado, no lesionado. Entonces, he pasado por muchas situaciones que me da un conocimiento bastante real de lo que puede pasar, de Perú a jugar a Europa, después jugar en Sudamérica, diferentes cosas que ayudan y te hacen entender algunas cosas, ¿no? Sí. Bueno, algo más te iba a preguntar. ¿Cómo...? Es que cada vez que escucho tu historia es como que voy como No, obviamente y hemos hecho un repaso súper profundo, ¿no? tampoco. Sí, sí, sí. No, tampoco muy profundo, digo, porque después No, cada pero, lesión hay o sea, cada micro lesiones y cada tropiezo y listo, pero
Pero sí, pues. Sentí que se ¿Qué, rompió algo. ¿Qué consideras tú que es súper importante, o sea, como mentalmente, emocionalmente, para como o sea, pasar el bache, ¿no? Y como que seguir. O sea, ¿qué crees que es importante para poder, que una persona pueda lograr eso? Primero, no, yo siempre trataba de no buscar excusas, ¿no? Porque lo más fácil siempre es echar la culpa a uno o al otro o al otro. Y eso lo tengo ahorita. Cuando pasa algo es mi responsabilidad y hay algo bajo mi control, sí. Entonces es mi culpa. Yo no trato de buscar echarle la culpa al otro cuando yo he podido tener algo de responsabilidad. Y eso me llevaba a decir, ok, ¿influye en algo lo que puedo hacer ahora? Sí, voy. Y trabajaba mucho la cabeza. Yo le decía a mi representante, que se acuerda hasta ahora, decía, Carlitos González, si tú, estás tú, escuchando esto, tú puedes tener otros jugadores mejores, vas a tener, pero más fuerte que yo y que entrene más que yo nunca. Yo le decía, ¿no? De broma, pero se lo decía en serio. Porque yo también hacía algunas locuras, hacía cosas como para recordarme de mi prioridad. Ok, ¿sigue siendo mi prioridad esto? Sí, entonces estoy por buen camino. Año nuevo, me quedaba en Lima, teniendo la posibilidad de irme a donde yo quería, de ujú, irme con quien quería, a donde yo quería, y decía, no, me quedo en Lima, 12 de la noche lo recibo en un gimnasio. ¿Me entiendes? Quiero recibir las 12 entrenando solo en un gimnasio. Entonces, me demostraba que, ok, mi prioridad está súper clara y estoy súper metido en lo que yo quiero. Y así, cosas así, ¿no? O entrenar a las 4 de la mañana, o entrenar a las 12 de la noche, o entrenar 5 veces al día. Diferentes cosas, pero que me mostraban, ok, esta es tu prioridad y sigues enfocado, ¿no? Entonces, dependía de mí. Por eso esas acciones llevan a que al final, cuando digan, me retiré, chao, me retiré. Y trato de vivir la vida de una manera parecida, ¿no? O sea, ahora del cargo que soy, trato de dar el 100% para cuando deje hacerlo, listo, hice no, todo, ¿no? eso siempre es algo como bien característico tuyo. O sea, si te metes en algo, te metes, pero con todo Sí. hasta lograrlo. O sea, creo que eres como un toro. Como que vas, y eres súper racional. Como no eres tan emocional como yo creo que soy lo opuesto, soy súper emocional. Me guío más por la emoción, tú eres como mucho más de la razón. Bueno, y ahora en lo que hago, en ser entrenador, tienes que tener mucho más calma, tienes que tomar decisiones importantes, no te puedes dejar llevar por las emociones. Durante el partido pasan diferentes cosas que tienes que tener mucho autocontrol, tienes que pensar en un momento de mucho estrés. Entonces, creo que me ha formado para lo que soy ahora, ¿no? Las Claro, situaciones me han ayudado a ser lo que soy ahora, sí. ¿no? Bueno, yo creo que ha sido un episodio bastante fuerte y bastante emotivo porque das un mensaje súper claro. Eh, pero me ha quedado corto el tiempo para... Creo que tenemos que tener una parte 2 Por favor, cuando ya un quieras. poco más de nosotros dos La y historia cómo... paralela a las lesiones sería. Exacto, la historia ¿Qué pasaba en paralela, el plano qué sentimental pasaba en el mientras? lado sentimental paralelamente a todo esto. Creo Claro. que sería súper interesante, así que vamos a hacer una parte 2 de este episodio. Tú te tienes que ir a trabajar ahorita, te he Tengo sacado que un volver encima. segundo. Vine y tengo que Te he volver. sacado un segundo del trabajo rogándote, por favor, ven a grabar el podcast. Feliz, feliz. Pero bueno, nada, ¿algún mensaje clave que quieras dejar para cerrar esa parte? No, no, o sea, de lo que he ido hablando, ¿no? O sea, da el 100% de lo que tengas siempre. No eches la culpa al otro, que es lo más fácil. Asume tu responsabilidad y al final el que persevera triunfa, ¿no? Parece un dicho muy común, pero al final es la verdad. Es la verdad. Insistir, persistir y nunca desistir. Ahí está. Ah. No, y buscar diferentes cosas que ayuden a esa motivación. Yo, por ejemplo, intentaba escuchar música que me ayudaba o Sí. artistas que me ayudaban a sacar ese fuego que tenía adentro, o deportistas, caso de Kobe, que me fue un ejemplo para mí en ese sentido del Mama Mentality y todo eso. Los tatuajes que me hacía en el cuerpo me ayudaban a recordarme, ver el brazo y decir, ok, sí, sigue, sigue, sigue. Encontrar diferentes disparadores que te ayuden A a, continuar. a continuar. Exactamente. De eso se trata. Bueno, así que nada, cerramos este episodio. Gracias, amorcito de mi Muchas gracias a corazón, ti, por por favor. venir. Te Un amo. placer. Cuando quieran. Y nos vemos en el siguiente, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio de Después del Flash. Muy bien.